En nuestro podcast de hoy vamos a hablar de un artículo aparecido en el diario El Mercurio en la sección Actividad Cultural en agosto de 2006 bajo el título Desaparecen nuestras lenguas originarias, patrimonio intangible. De un total de 11, 6 de ellas se han extinguido sin dejar registros. Es un artículo escrito por la periodista Francisca Baboul-Guichet. Al hablar de patrimonio, generalmente se piensa en edificios, lugares, piezas arqueológicas o de arte, olvidando que fiestas, costumbres y lenguas constituyen también nuestra memoria e identidad. Quizás por ello este patrimonio intangible sea el más vulnerable. De hecho, según la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más del 50% de las 6.000 lenguas del mundo hoy corren peligro de desaparecer. Chile ha sido y es multilingüe. En nuestro territorio, las etnias originarias hablaban 11 lenguas, de las cuales sobreviven 4 en Chile continental: aymara, quechua, mapuche y cahuéscar, y una no amerindia en Isla de Pascua, Rapa Nui. Lamentablemente, 6 se han extinguido: chango, atacameño, diaguita, selknam, yagán y chono. A juicio de Luis Alfredo Espinosa, doctor en educación, con mención en didáctica de la lengua, para que una lengua pueda definirse como tal, es necesario que los patrones que la constituyen sean compartidos por personas de un conjunto geográfico unitario. Y agrega, la preservación de las lenguas es muy importante, pues representan una cosmovisión del mundo y nos constituimos en ellas como seres individuales y colectivos. Para evitar su extinción, es indispensable la existencia de una gramática que norme el significado, la fonética y la sintáctica de una lengua. Lenguas extinguidas. Chango. Los changos fueron pescadores nómades que habitaron desde Arica hasta Coquimbo. Su lengua se extinguió sin que haya quedado registro. Atacameño. Se conoce también como Kunza, que se traduce como nuestro. Este pueblo abarcó la cuenca hidrográfica del Salar de Atacama y pequeños valles al interior de la provincia del Loa. A fines del siglo XVIII, la lengua atacameña todavía estaba vigente. Sin embargo, dejó de usarse en la comunicación cotidiana, siendo desplazado por el castellano. Según el último censo, 2002, el número de descendientes atacameños es de 21.015. No obstante, el Kunza se habría extinguido a principios del siglo XX. Solo pervive en la toponimia, algunos cantos ceremoniales y en artesanías. Diaguita, lengua hablada a la llegada de los españoles por una población poco numerosa, 25.000 en 1535, desde el valle de Copiapó hasta Aconcagua.
se extinguió sin quedar registrada. Sin embargo, su cerámica y artefactos de cobre y hueso son reconocidos a nivel mundial. Selknam, sus hablantes más conocidos como onas, habitaron en Tierra del Fuego. Fueron los primeros en sucumbir ante el impacto de la cultura foránea. Hacia 1880 había aproximadamente 4.000 y en 1931 el etnólogo austríaco Martin Giesende contabilizó solo 84. Esta lengua está totalmente extinguida. Yagán. Esta etnia es conocida también como Yamana, ser humano, y se extendió desde la península de Brecknock hasta el Cabo de Hornos. A partir de 1885, su población disminuyó irreversiblemente a causa de una epidemia de rubeola. Hoy solo sobrevive Cristina Calderón Harvan, auténtica representante de la etnia. Gracias a ella, lingüistas chilenos rescataron algunas palabras. Sin embargo, dado el escaso número de personas que lo conocen y su nula puesta en práctica, el yagán se considera extinguido. Chono, lengua hablada por una población muy escasa, 1.000 personas, que habitó el territorio comprendido entre las islas Guaitecas y la península de Taitao, el Golfo de Penas y las islas Guayenecos. Los chonos fueron pescadores nómades que vivieron de la caza y la recolección. Su lengua se extinguió sin que haya quedado registro. Pese a persistir en el uso de sus formas gramáticas y fonéticas, corren peligro las lenguas aymara. Esta etnia habitó el norte de Chile, Perú y Bolivia. Su lengua se conserva principalmente en el altiplano, donde se registra bilingüismo e incluso monolingüismo. Una sola palabra puede equivaler a una oración de las lenguas indoeuropeas. Actualmente retrocede ante el castellano. Sin embargo, para revertir su precaria condición, en algunas escuelas se está aplicando la educación intercultural bilingüe. Quechua es una de las lenguas más importantes de América. Se difundió desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Aunque parte de nuestro territorio estuvo sometido al imperio inca, el quechua no logró imponerse. Hoy existen algunos ancianos provenientes de Bolivia que la hablan en Arica e Iquique. Según el último censo, hay 6.175 quechuas, cifra que representa el 0,89% de la población aborigen. Mapuche. El mapudungún, significa habla de la gente, es la lengua que tiene la mayor vigencia en Chile. Fue hablado por 1 millón de personas desde Coquimbo hasta Chiloé. Actualmente se mantiene activo en las regiones octava, novena y décima. Según el censo, el total de la población mapuche es de 604.349 habitantes, 87,81% de la población aborigen. Hay varias palabras de uso cotidiano que provienen del mapuche: pololo, cahuín y guata, además de los nombres de varias comunas de Santiago: Vitacura, Ñuñoa, Macul y
Peñalolén. Cahuéscar, lengua propia de los alacalufes o nómades del mar. Habitaron la región de los canales hasta las costas del Golfo de Penas. En 1936 se radicaron en la isla Wellington. En 1948 los afectó una grave epidemia y en 1954 se contabilizaban solo 61 alacalufes. Actualmente viven en Puerto Edén solo 6 cahuéscar puros que dominan su lengua, por lo que está en inminente peligro de extinción. Rapa Nui pertenece al subgrupo de las lenguas malayo-polinésicas y difiere completamente del castellano. En la isla solo se utiliza oralmente y en forma limitada. Según datos recientes, la población autóctona es de 1.800 personas. Para resguardar sus tradiciones, se constituyó una Academia de la Lengua y Cultura Rapa Nui. En nuestro podcast de hoy hemos viajado al pasado a un artículo publicado por el diario El Mercurio en su sección Actividad Cultural en agosto de 2006, bajo el título Desaparecen nuestras lenguas originarias, de la periodista Francisca Babul Guiche.